Hola amigos, pues Wicked prometía magia, pero terminó siendo más que espectacular. Por lo que hoy te cuento las 3 razones del por qué esta película realmente para mí no funcionó. Razón número 1, el guión, que realmente no encantó. Que aquí la tenían bastante sencillo porque primero que nada tienen una novela, así como también una obra de teatro de la cual se pueden basar perfectamente. Además también de la película clásica del Mago de Oz. Pero para mi sorpresa, a pesar del esfuerzo por explorar los orígenes de la malvada bruja del oeste, todo se siente realmente como una introducción de lo que viene hasta el 2025. En pocas palabras, amigo, básicamente esta película es como ese amigo que te promete una gran fiesta, pero a la mera hora te deja esperando en la sala con tus galletas saladas. Y sí, amigo, claro, las canciones están bien y la narrativa pues realmente no tiene tanta profundidad y sobre todo no hay nada de desarrollo en los personajes, sobre todo en los personajes principales. Ahora sí que, amigo, que Dorothy tuvo mucho más desarrollo en el primer tornado que estas dos brujas en casi 3 horas de película. Razón número 2, efectos visuales que realmente no hechizan a nadie. Porque cuando un musical de fantasía tiene mucho menos magia que un parque temático en plena lluvia, realmente hay muchos problemas. Y así pasó exactamente con esta película porque me parece que la escenografía era bastante buena. Pero desafortunadamente los efectos digitales eran bastante malos. Y hasta en algunas ocasiones me parece que la iluminación no ayudó tampoco mucho a la película. Por lo que me pregunto de qué me sirve tener excelentes decorados, buenos vestuarios, buenos maquillajes, excelentes cantantes y a la mera hora la envoltura se ve horrible. Y razón número 3, dividirla en 2 partes realmente fue un gran error. Porque si vas a partir un musical en 2 películas, más te vale que ambas partes realmente brillen y en este caso me parece que esta primera parte no lo hizo. Dado que para mí esta decisión de dividir Wicked en 2 partes me parece un tanto controversial y también un tanto innecesaria. Que claro, amigo, lo entiendo perfectamente que lo hicieron para tener un poquito más de dinerito, pero realmente la primera parte se siente un tanto incompleta. Y la verdad la película se siente con relleno en todos lados, como que no va a ninguna parte y también es el previo simplemente de la película buena que va a ser la del 2025. Así que, amigo, en lugar de generar expectativas, realmente nos dejaron con una sensación de que, ¿eso es todo? Y ahí lo tienes, amigo, si tú eres fan del musical, puede ser que te funcione. Si tú eres fan del libro, realmente no creo, sobre todo esta primera parte no tiene mucho que ver con el libro. Así como también, si tú no eres fan ni del musical ni del libro, como un servidor, realmente esta película no te va a funcionar absolutamente nada. ¿O qué piensas tú? Y te recomiendo este video de Laberinto de 1986, 3 razones que la convierten en una joyita única. Por lo menos es más interesante y rara que esta película.